La acción de dos interruptores en el circuito vistos en la figura es como sigue. Para t menor que 0, en este caso me indica que el interruptor 1 está en la posición A y el interruptor 2 está abierto. Bien, vamos a estar haciéndolo mientras estamos leyendo, anotando. Para t menor que 0, interruptor 1 y acá interruptor 2. Está en la posición A y el interruptor 2 está abierto. Este estado ha permanecido por mucho tiempo, ¿no? Me dijo entonces en t igual a 0, es decir, para t de 0 hasta un intervalo, porque va a generar, me indica que el interruptor 1 se mueve instantáneamente a la posición B y el interruptor 2 permanece abierto. Luego de 10 segundos, es decir, pasan 10 milisegundos, pero 10 milisegundos, todo está en milisegundos. Después de que 10 milisegundos después de que el interruptor esté operando, el interruptor 2 se cierra. Entonces para t después de 10, para otro intervalo, el interruptor 2 se cierra. Entonces el interruptor 1 sigue en la posición B. No me dice nada, pero lo dejo entonces. Se cierra, permanece por ahí. Permanece cerrado 10 segundos, entonces más 10 segundos hasta 20 milisegundos. Y luego se abre, entonces para t mayor a 20 milisegundos, esto permanece abierto. El interruptor 1 permanece en la posición B. Entonces voy a analizar esos intervalos donde lo que me pide es la tensión del inductor en el instante de 25 milisegundos, que es después de que el interruptor 1 se mueve a la posición B, no. Es decir, de 0 a el instante t igual a 25. Y la siguiente pregunta, que tiene relación con la pregunta anterior, me dice cuántos milisegundos después de que el interruptor 1 se mueve a la posición B, la energía almacenada en el inductor es igual al 4% de la energía E. El 4% es su valor inicial. Entonces, bien, con respecto a la primera condición, para t menor que 0, me indica que el interruptor 1 está en la posición A. De esta manera, el interruptor 2 está abierto, circuito abierto. Entonces, este resistor no se considera. Este inductor, este corto tampoco. Este inductor está conectado a un circuito con una fuente, significa que está cargado. Y se representa como un cortocircuito, cuya corriente inicial se representa por I sub 0. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, por divisor de corriente, para determinar la corriente inicial del inductor, resistor opuesto entre la suma de resistores por la fuente. $10 Pasamos a la otra condición o el segundo intervalo de 0 a 10 milisegundos. En este caso me indica que el interruptor B, el interruptor 1 está en la posición B y el interruptor 2 está abierto, sigue abierto. Entonces, circuito abierto de resistor no se considera. El circuito que me genera es el siguiente. En este caso, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es determinar la tensión del capacitor para este intervalo. La tensión del inductor para este intervalo. Ya que como me pide el valor en
a 25 milisegundos, entonces está en este intervalo, pues no, t mayor que 20 milisegundos. Para ello necesito determinar simplemente las corrientes de cada inductor para al final, a partir de su corriente, determinar la tensión. Recuerda que la corriente de un inductor es una función continua. Entonces, simplemente las corrientes de los inductores. En este caso, la corriente del inductor en este intervalo es, como está conectado a un resistor, se descarga y tiene la siguiente fórmula. La corriente inicial multiplicada por la función exponencial negativa al recíproco de tau por t. Acá tau es la inductancia de la resistencia. En este caso sería 50 mili entre 5. El negativo recíproco de mili, a que es exactamente igual. Sería 10 mili entre menos 100. Porque esto es 10. 1 entre 10 mili. 1000 entre 10 es 100. Sí, está bien. Entonces, la corriente del inductor es la corriente inicial, que es 10 por la función exponencial al negativo de 100 por t. Esto en qué unidades está en miliamperios. No, está en amperios. Entonces, para el siguiente intervalo de 10 a 20 milisegundos, ¿cómo es el circuito que se forma? ¿O en qué condiciones está el circuito? En ese intervalo me indica, bueno, el interruptor 1 permanece en la posición B, pero el interruptor 2 se cierra, es decir, está de esta manera. Es decir, incluye este resistor. Por lo tanto, el circuito que me queda es el siguiente. En este caso, necesito de nuevo la corriente del inductor. Necesito su corriente inicial, que es la corriente del inductor que empieza en el instante de 10 milisegundos. En ese caso, como es una función continua, voy a utilizar la anterior función para determinar ese valor. Acá sería 10. Acá redondeo. En 10 mili, que es 10 a la menos 3, almaceno en t. Entonces, 10 menos 10, la función exponencial en menos 100 del valor de t. Esto tiene que multiplicarse 3,68. Esa es la corriente del inductor con el que inicia este intervalo. Es la corriente inicial. Claro, la corriente con la que inicia en este intervalo, que es a partir de 10 segundos. Entonces, esa es la corriente inicial que se va a considerar. Entonces, la corriente del inductor, como está conectado a un circuito resistivo, se descarga y tiene la siguiente fórmula. Su corriente inicial y sub 1 por la fórmula exponencial al negativo del recíproco de tau. Ahora, acá hay un desplazamiento de 10 segundos. Ya que en este caso ya empieza de 10 segundos, por lo tanto sería menos 10. O que en este caso mili es 10 a la menos 3, 10 a la menos 2. En segundos voy a expresar esto, que sería 0,01 segundos. Entonces, la fórmula corriente del inductor, en este caso, tau es la inductancia entre la resistencia Thevenin entre sus terminales. La inductancia es 50 mili. La resistencia Thevenin es 5 paralelo con 20 de todos puntos por 4 entre 5, 4 ohmios, sería entre 4. El negativo del recíproco de tau, ¿cuánto es? Acá vamos a utilizar 50 mili entre 4 es igual al valor de t,
Entonces, de tau, el negativo del recíproco de tau, menos 80. Entonces sería de la siguiente manera. La corriente del inductor es la corriente inicial 3,68, la función exponencial menos 80 por t menos 0,01. Eso está en segundos. El tiempo está en segundos. Eso tiene la unidad de amperios. Pasamos al último intervalo para t mayor que 20 milisegundos. En este caso, que me indica el interruptor B siempre está en la posición B, el interruptor 2 está abierto, es decir, este resistor no se considera. Por lo tanto, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, acá sí es muy importante determinar tanto la corriente del inductor como la tensión del inductor. En este caso, la corriente del inductor se descarga su corriente inicial por la función exponencial al negativo del recíproco de tau por t. Acá hay un desplazamiento de 20 segundos porque se empieza en 20. 20 milisegundos en segundos es 0,02. Estos en amperios. Entonces, la corriente inicial con lo que inicia en el instante 20 es utilizando la función anterior, ya que tiene que ser una función continua. Es 3,68. Bueno, es la corriente de este inductor en el instante de 0,02. ¿Cuánto es ese valor? A ver, 0,02 en t sub 1 lo voy a colocar. O en t sub 2. Sería 3,68 por la función exponencial a la menos 80 por el valor de la variable 3 sub 2 menos 0,01. 1,65 amperios. Entonces esa es la corriente con que empieza en este instante. Por lo tanto, acá la corriente del inductor es la corriente I sub 2, 1,65 por la función exponencial. Pero antes me falta determinar el valor de tau. En este caso, que es la inductancia 50 mili entre la resistencia. El negativo recíproco de tau acá es menos 100, ¿no? Igual que acá, entonces la corriente del inductor sería la corriente inicial por la función exponencial menos 100 por t menos 0,02. Esto está en amperios. La tensión del inductor en función del tiempo es negativo la resistencia multiplicado por la ley de Ohm. Resistor por la corriente, simplemente se hará el signo negativo. Menos 5 por este valor. Menos 8 por 1,65. Uno es el aproximado y el otro es el exacto. Vamos a utilizar el aproximado ya. Menos 8,25. La función exponencial menos 100 por t menos 0,02 menos 5 ya. Esto está en voltios. Entonces lo que me pide es la tensión del inductor en el instante 25 milisegundos. ¿Qué valor toma? 25 por 10 a la menos 3 es mili
voy a almacenar en t sub 1 en ese instante. Entonces menos 8.25 por la función exponencial menos 100 por t sub 1 menos 0.02 menos 5 voltios. Bien, con respecto, pasamos a la otra pregunta que me indica cuántos milisegundos después de que el interruptor 1 se mueva en la posición B, la energía almacenada en el inductor es 4% de la energía inicial. En este caso, la energía inicial es del inductor 1/2 de la inductancia por la corriente inicial elevado al cuadrado. La inductancia acá es 1/2 de 50 mili por la corriente inicial, que es 10 elevado al cuadrado. Medio de 2,5 joules. Entonces lo que yo necesito es el 4% de esa energía inicial es, ¿qué valor tiene? 4 entre 100 por 2.5, 0,1 joule. Lo que quiero saber es, necesito saber en qué intervalo se alcanza esa energía o en qué tiempo de intervalo. Para ello vamos a determinar en qué valor de corriente se genera esta energía, es decir, 1/2 de la inductancia por la corriente del inductor. Acá la inductancia es 50 mili elevado al cuadrado me genera 0,1 joule. En ese caso me va a generar una corriente. Bien, acá es mili. Vamos a considerar el positivo. Entonces acá sería la raíz cuadrada de 0.1 por 2 entre 50 mili. 2. ¿En qué unidades amperios? Entonces, esta es la corriente que me genera una energía inicial de, no, una energía en el inductor de 0,1 joule. Entonces, esta corriente en qué intervalo se encuentra. Acá empieza a disminuir, acá en este intervalo la corriente inicial es 10, acá empieza con 3.68, disminuye, acá empieza con 1.65 y sigue disminuyendo. Entonces, la corriente que me genera esa energía está en este intervalo. Por lo tanto, esta es la función de la corriente. Entonces, ¿en qué tiempo me genera una corriente de 2 amperios? Que este a su vez me genera el 4% de la energía inicial en el inductor. Entonces, resolviendo esta ecuación, me sale que T es igual a... En este caso voy a utilizar la CAS para hacerlo más rápido. 2, a ver, solucionador numérico. 2 es igual a 3.68 por la función exponencial, la menos 80 por la incógnita x menos 0.01. Te me va a salir en segundos. Y esto expresamos en ingeniería 17.62 milisegundos.
segundos. En ese tiempo se alcanza el 4% de la energía inicial. Entonces, corroboramos con el solucionario las 7.72. La tensión del inductor en el instante 25 milisegundos le sale menos 5.3. Con 3 decimales lo expresó. Si nosotros acá tratamos de expresar con más decimales, a ver, voy a verlo. Sí, menos 0, menos 5 punto, no, no 0,5, pero se aproxima, pues no, al valor de 5 voltios. En ese caso, acabaría en una décima también. Por eso varía un poco. Entonces, no, en realidad está bien. La variación es porque se utiliza valores aproximados. Y para la otra pregunta, en el tiempo es 17,6. Bien, correcto.